Pues bien, comenzaremos este estudio del Evangelio de Mateo conociendo de manera general el contexto histórico de quienes fueron los originales, cómo se encontraban. Los destinatarios es el pueblo judío del año 40 o 50 aproximadamente. El estudio del día de hoy se titula Jesús, el Rey Prometido. Para comenzar, tenemos que empatizar con los destinatarios. El gran anhelo nacional que para los judíos representaba el que pudiera llegar por fin su rey prometido por los profetas del pasado. Yo quiero que te imagines para poder ver esto, con cuánto anhelo una persona que experimenta una enfermedad crónica, incapacitante, degenerativa, desearía su recuperación. Imagínate que le dijeran: mira, en unos años es seguro que tendremos la cura para tu problema. Solo tienes que esperar. El anhelo y la expectativa serían muy altas. De hecho, una gran expectativa y anhelo a una solución es algo que estamos experimentando en este momento a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Lo vemos hoy con la vacunación. Gente expectante, anhelando e inclusive viajando para poder ser inmunizada. El pueblo judío estaba así, anhelando y expectante a que ya llegara el rey prometido. Su anhelo venía de los años continuos de sufrimiento, opresión, maltrato, extorsión, dolor, porque a partir del destierro a Babilonia, nunca más la nación de Israel volvió a ser igual. Después de su retorno de Babilonia, estuvieron vulnerables a los imperios dominantes de la época. Ellos anhelaban una vida plena, con libertad religiosa, política, económica, familiar, que nunca llegaba. Hablando del exilio en Babilonia, Daniel, por la inspiración de Dios, le revela el sueño al rey Nabucodonosor, que es importante comentar y recordar como parte del contexto en lo que veremos en Mateo. Lo que voy a leer es Daniel capítulo 2, versículos 36 al 44 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en el versículo 36, ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo, le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Está hablando Daniel con el rey Nabucodonosor. Versículo 39. Ahora bien, después que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Esto sería el imperio medo-persa. Sigue la palabra de Dios. Cuando éste caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Esto sería el imperio griego. Verso 40. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Este sería el imperio romano. Versículo 41. Los pies, dice, los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro. Tendrá algo de la fuerza del hierro. Verso 42. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Versículo 44. Durante los gobiernos de esos reyes,
El Dios del cielo, y esta es una de las promesas que más anhelaban los judíos, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. El pueblo judío anhelaba el cumplimiento de profecías como esta del versículo 44 de Daniel 2. El Dios del cielo, dice, establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. La verdad es que contaban los días en que llegara este rey. Imperio tras imperio oprimían al pueblo de Dios, adicional al trato duro que experimentaban por parte de los imperios dominantes. El pueblo de Dios estaba transitando algo nunca antes experimentado. Estaba experimentando o transitando los conocidos 400 años de silencio, que es el periodo intertestamentario en donde Dios guardó silencio. No envió más mensajes, más profetas, más dirección. Un silencio total no experimentado por ellos años atrás. ¿Qué tanta opresión experimentaban con los imperios para anhelar al rey prometido? Pues sabemos que después del imperio babilónico representado por la cabeza de oro, este imperio duró solamente 66 años aproximadamente. Después de esto, siguió el imperio medo-persa, que duró más de 200 años. Es en este imperio algo positivo, que es donde se apoyó el regreso al pueblo de Dios y se logró la reconstrucción del templo con Nehemías, Esdras y algunos más. Posterior a ello surge el imperio griego, lo que nosotros vemos en esta estatua como lo que hay de bronce, 163 años, con su máximo exponente Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Él fue estudiante destacado de Aristóteles. Helenizaron todo el imperio, llevando la cultura griega, el idioma griego a todo su imperio. Él construye lo que es un gran centro del saber de la antigüedad, la biblioteca, en la ciudad que llevaba su mismo nombre, Alejandría. Se manda a traducir muchas importantes obras al griego, incluyendo en este caso de los judíos el Antiguo Testamento al griego. Alejandro el Grande muere muy joven, a los 33 años, y 4 de sus generales se dividen el imperio. Estos territorios estaban siempre en pugna entre ellos y muchas veces el pueblo de Dios quedaba entre fuego cruzado. Con quien le fue muy mal al pueblo de Dios fue con Antíoco Epífanes, precisamente del imperio griego. Él se creía un dios, se proclamaba como rey de reyes a sí mismo. Una de las cosas gravísimas que hizo fue meter una estatua del dios Zeus al templo de los judíos y sacrificar ahí un cerdo. ¿Te imaginas lo que eso significó? Innumerables problemas sociales, políticos, religiosos, económicos. Imagina cuánto deseaban a un rey verdadero. Por fin, ese imperio cayó y ahora entra en escena el imperio de Roma. Por más de 300 años, que es representado por el hierro. ¿Quién estaba en este momento donde lo que narra Mateo es Herodes? Herodes, una persona enferma de poder que mataba a cualquier persona sin excepción para mantenerse en el poder. Muchos de nosotros sabemos la triste historia de que mandó asesinar a muchos niños inocentes. Él podía matar a sus hermanos, esposa, cuñados, a quien sea, con tal de mantenerse en el poder. Sabemos por la evidencia bíblica que bajo los romanos les permitieron de cierta manera alguna libertad religiosa, política, pero siempre controladitos. Algo que los tenía asfixiados definitivamente era la opresión económica
con el cobro excesivo de impuestos para poder mantener la vida de lujos de los césares. Muchas cosas más necesitaban el dinero, los proyectos que tenían. Mateo, de hecho, autor del Evangelio, precisamente era un trabajador herodiano, un cobrador o recaudador de impuestos. Un judío que trabajaba para Roma cobrándole impuestos a su propia gente. Eso era muy complicado. Roma entendió que podía levantar a personas sin escrúpulos dentro de los mismos judíos, pero que trabajaran para Roma. Se les consideraba entre el pueblo como traidores, indeseables, inmorales, enemigos. Ellos tenían prohibido entrar a una sinagoga, escuchar la palabra, ser agregados a la comunidad. Obviamente todo eso estaba prohibido. Todo esto empujaba a un gran anhelo por parte de los judíos, una gran expectativa de que por fin llegara ese rey prometido. Como lo decía el verso 44, donde dice que Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Y Dios especificó muchas características a través de profecías en las cuales indicaba en qué ciudad nacería ese rey, de quién descendería, el linaje real de su familia y muchas otras cosas más. Por lo tanto, cuando tenían un candidato, le hacían la prueba de si cumplían las profecías en él, porque si las cumpliese, ese sería el rey prometido y comenzaría su reinado indestructible. En Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, leámoslo juntos. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Y Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista, dice el verso 17, abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Esta genealogía te la has querido brincar seguramente muchas veces o te la has brincado porque dices nombres largos, nombres raros, listas largas, eso no lo puedo aplicar a mi vida, yo para qué
quiero aprenderme la genealogía y la pasas de rápido. Piensa en los receptores. Anhelaban una vida diferente y sabían que si encontraban ese Mesías, todo cambiaría. Yo antes de continuar con la explicación quiero preguntarte, ¿tú ya lo encontraste a ese Mesías? ¿Qué te está deteniendo hoy para encontrarlo? Los receptores originales necesitaban pruebas que les darían la certeza de que Jesús es el Rey prometido. ¿Cuál es la evidencia para ti? ¿Hay alguna evidencia que te esté haciendo falta por evaluar, por revisar? Lo que está frente a nuestros ojos de la genealogía es sumamente importante. El anhelo y la expectativa para los judíos ha terminado. Después de tantos imperios, después de tantas aflicciones, el Rey prometido ha llegado. Lo que estamos leyendo aquí es el linaje humano, la ascendencia obligada que tendría que tener ese Rey prometido. Él tendría que ser hijo o descendiente directo del rey David, dentro de otras cosas, claro. Pero para empezar, eso es importantísimo y por eso es que Mateo comienza con esta genealogía. No creo que esto haya sido una duda tuya, la genealogía, antes de llegar a entregar tu vida a Jesús. Pero para los judíos, esto si no se cumplía perfectamente, el Rey prometido no habría llegado aún. El Evangelio de Lucas también incluye una genealogía, como lo has visto, una genealogía de Jesús. Pero si tú la comparas, no serán las mismas, serán diferentes. Mateo, al comunicar su genealogía, es intencional en mencionar algunas cosas, como ya te habrás dado cuenta. Dentro de ellas, Mateo menciona 4 mujeres en específico. Es intencional, hay muchas más mujeres ahí, pero él se remite a decir 4, a especificar 4 mujeres. Es interesante por varias cosas. La primera es porque es una genealogía, en una genealogía no se incluirían mujeres típicamente. De hecho, no se incluirían. Solo se incluirían a los hombres en una genealogía. Aparte de esto, que una mujer nunca era considerada para una genealogía, es intencional en que él escoge a cierto tipo de mujeres. Son mujeres de no muy buena reputación o que no tienen un linaje respetable para los oyentes. Una genealogía así como la presenta Mateo sería una genealogía de escándalo. Por ejemplo, dice Tamar. Está hablando en la genealogía de Tamar. Tamar es la que se olvidaron de ella, tuvo que vestirse como prostituta. Judá tuvo relaciones con ella sin saberlo, la embaraza y eso en sí fue un escándalo. ¿Recuerdas? La madre de Boaz, que incluye Mateo, Rahab. Rahab es quien ayudó a los espías en Jericó. Ella, su profesión, no solamente se disfrazó, su profesión o a lo que se dedicaba era a la prostitución. Era su oficio. Ruth, la mamá de Obed, era una moabita. Los moabitas vienen de las hijas de Noé. ¿Recuerdas? Cuando tú recuerdas que tuvieron que intoxicar a su papá para tener relaciones con él. Y de ahí vienen los moabitas, y Ruth era parte de los moabitas. También nos habla de la madre de Salomón, Betsabé. También Betsabé involucrada en un escándalo sexual de adulterio con el rey David. Es por eso que expreso que sería una genealogía de escándalo. Lo más interesante es que Dios puede hacer grandes cosas con quien sea. Si hablamos de los familiares, yo sé que muchos de los que estamos escuchando esto diríamos, estos familiares los omito porque no son nada respetables. Aquí lo que estamos viendo es que Dios puede hacer cosas grandes de quien Él quiere. No importa el pasado, de dónde vengan. Imagínate, de estas personas ascendió el Rey de Reyes. Dios es un Dios lleno de amor incondicional y hace cosas muy grandes con quien Él decide. Dios es un Dios de misericordia. El mismo Jesús
no tenía un linaje perfecto. De hecho, nadie de su linaje es perfecto. Pero lo que nosotros podemos ver es que Dios hace grandes cosas. Otro aspecto muy importante a destacar, aparte de estas mujeres incluidas, del tipo de mujeres que Mateo selecciona, que no son judías, no todas ellas son judías. Otro aspecto muy importante es lo que nos dice el versículo 17 de Mateo 1. Dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Como la genealogía no es algo que a veces nos interesa demasiado a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro pasado, no tomamos cuenta, no comprobamos, no lo vemos. A veces tal vez muchos de los que podamos escuchar este mensaje ni sabíamos que la genealogía de Lucas y de Mateo son diferentes. Lo más importante es que ha habido una discusión muy importante en esto de las genealogías. La discusión ha venido primeramente porque son diferentes y dicen, oye, ¿por qué son diferentes? Muchos de los comentaristas dicen, mira, son diferentes porque la genealogía de Mateo es la genealogía real de los reyes y es muy importante que venga como o descendiente de David. De hecho, en muchas de las cosas que comenta Mateo siempre está diciendo Jesús o hijo de David. Es muy importante su linaje real. En la parte de Lucas, los comentaristas dicen, miren, esta es diferente porque ellos se van hacia las personas y solamente lo que le interesa al autor de Lucas es los padres biológicos, la generación biológica, y por eso es que llega hasta Adán. Y ha habido una discusión así. Comentan que las dos genealogías son genealogías de José. Una es por la cuestión del real y la otra es por la cuestión biológica. Y bueno, pues hasta el momento hay esa discusión entre el ámbito de los estudiosos en la genealogía. Es sumamente importante, porque si no es la genealogía directa y que descienda a Jesús del rey David, no sería Jesús el rey esperado, el rey que fue prometido. Es sumamente importante. Obviamente para los judíos son sumamente cuidadosos y para ellos cada nombre, cada persona, a ver de dónde viene, los tienen identificados. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos observar las genealogías porque son sumamente importantes para ellos. Entonces esto de la genealogía es un reto. La postura que algunos toman entonces son como lo que te comenté, la generación de la realeza y la genealogía de Lucas, la genealogía biológica. Pero cuando está hablando aquí de que son 14 generaciones de Abraham a David, de David al lo que es el destierro de Babilonia y del destierro a Babilonia al Mesías, si tú los pones en columnas, te hace falta. Llegan hasta el 13 y dices, ¿y el 14º? ¿No que eran 14? ¿A poco Mateo, que era un cobrador de impuestos, un experto en reportes, en listados, en genealogías, ¿a poco se equivocó con una persona o de dónde salió esto? Y la realidad es que no se equivocó y hay varias cosas. Te digo, hasta este momento hay quienes tienen posturas y yo te quiero platicar una postura muy interesante que hablan de cierto sentido que esta genealogía que nosotros podemos ver es que esta genealogía de Lucas, primero voy a leerte Jeremías 23:5. Jeremías 23:5, la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y correcto por toda la tierra. Aquí en Jeremías está profetizado que él vendría, el Mesías, ese rey prometido,
de la realeza, del linaje directo del rey David. Algo que es muy importante, por ejemplo, para un judío, si tú le dices que es el linaje de José en ambas partes, uno biológico y el otro de la realeza, te van a decir, entonces el Mesías no es, porque tendría que ser, si tú dices que nació virginalmente de María, tendrías que decirme que María también viene del linaje de David, porque nace de ella. En este caso, José sería como un padre adoptivo. Y si María no viene del linaje de David, perdóname, pero yo no voy a creer en ese rey. Los judíos se pondrían así. Y Mateo específicamente lo que está diciendo, o su genealogía, una de las posturas que se tienen, por ejemplo, está Uriel Ben Mordechal, entre otros, sostienen que la genealogía de Mateo es la genealogía a través de María. Por ejemplo, Michael John Roth escribe un libro que se llama Los Evangelios Cronológicos, y él argumenta que las antiguas versiones en hebreo de Mateo, lo explica claro. Él se basa en la variante de la Biblia, obviamente en hebreo. Típicamente las traducciones que tenemos son Biblias que vienen del griego. Dice, los manuscritos más antiguos del antiguo hebreo de Mateo muestran que el texto dice lo siguiente: Joseph, José, Avi, Miriam o María. Joseph, Avi, Miriam. El hebreo y el arameo Avi significa el padre de, por lo que significaría aquí que es José, el padre de María, y no el marido. Y por lo tanto, pues Mateo 1:16 terminaría con José, el padre de María, de quien nació Jesús. Y ahí, respecto a lo terrenal, ¿verdad? Y respecto a lo terrenal, habría en su linaje las 14, los 14 generaciones que habla el Evangelio de Mateo, y encaja perfectamente en todos los sentidos. Ya no hay una discrepancia de que nos falta una persona, y también que ambas genealogías no solamente son de José, sino que una sería la genealogía de María, de la cual viene directamente de la realeza, y la otra es la genealogía de José, que también viene el linaje, el rey David, pero hay algún punto en el rey David en donde no es parte de la realeza. Ya lo verás más detenidamente. Entonces, esta genealogía explicada por Mateo nos indica que el rey ha llegado. Ellos tendrían que celebrar a lo grande, tener muchísimo gusto, lo anhelaban, lo querían. Necesitarían estar atentos a sus enseñanzas, tendrían que estar a sus órdenes, que fuera su señor, su rey. Pero ¿eso sucedió? Vamos a verlo con detenimiento en toda la serie de Mateo que nosotros vamos a estar abordando. ¿Refleja nuestra vida que es Jesús el Rey? Quiero preguntarte, ¿tiene la autoridad en tu vida? ¿Nos sometemos a Él alegremente? ¿Somos agradecidos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos su voluntad? ¿Nos disponemos a vivir para Él? Imagínate, Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor, es el Rey prometido, es el Mesías. Y su linaje humano nos confirma que esto es cierto. Jesús es el Rey prometido. Yo sé que tal vez no te convencerá a ti solamente por la genealogía, tal vez te convencerá otra cosa, pero a los judíos en este momento, por esta expresión, y por eso es que comenzamos esta serie, este evangelio con la genealogía. Aquí comienza todo o aquí se cae todo. Si esto no pasa, no hay luz verde, esto sería una farsa. Así que Jesús es el Rey y su genealogía grita que es correcto. Así que tomemos una decisión y podamos respetar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Que nuestras oraciones, que nuestro estilo de vida sea sometido
a su voluntad. Nos vemos en la próxima clase.